Muy buenas noches con todos. Por favor, quería confirmar el audio, si está correcto, y si la presentación se visualiza, por favor, me pueden confirmar. Sí, 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 sí. Está correcto, muy bien. Muy buenas noches con todos, agradeciendo a los organizadores del evento, justamente por esta nueva participación en este curso relacionado al catastro urbano municipal. A través de alguna manera este espacio vamos a desarrollar todo lo relacionado al catastro urbano municipal, ¿no? Una de las competencias de las municipalidades que se viene realizando a nivel nacional, ¿no? Vamos a ver a lo largo de esta presentación todo el tema del procedimiento catastral, el tema de levantamiento, actualización catastral, y los avances que hay con respecto al catastro, ¿no? Además, también veremos pues la visión actual que tiene COFOPRI con respecto al tema catastral, ¿no? Con respecto a la famosa unidad ejecutora 3 relacionado al levantamiento catastral de las zonas o de los departamentos de Piura, Lambayeque y de Lima. Además, veremos las problemáticas existentes también con el registro de predio a través del procedimiento de saneamiento catastral y registral. Muy bien, entonces vamos a tratar de ser lo más esquemático posible con desarrollo de este tema para poder comprender justamente la lógica del procedimiento catastral urbano que se lleva a cabo en las municipalidades distritales y provinciales a nivel nacional. Muy bien. Ok, vamos a trabajar con catastro urbano. El catastro urbano en realidad es un inventario general de bienes inmuebles del país, cuyos datos proporcionan la descripción geométrica o física, jurídica y económica ambiental de cada una de las parcelas que integran el territorio nacional. Un punto muy importante acá. Este término catastro ustedes lo van a encontrar en diferentes entidades del Estado. Catastro minero, catastro de bienes del Estado, catastro de concesiones forestales, catastro de árboles, catastro de mobiliario urbano. Es decir, van a encontrar el término catastro para todo. En un momento, registros públicos también indicaba que tenía el catastro de bienes inscritos. Ahora esa tendencia ha cambiado. Ya no llaman al catastro la información registral de la base gráfica registral, ya no es un catastro, solamente es como se denomina, base gráfica registral, porque han entendido que el catastro es totalmente diferente. Es una competencia netamente municipal de administración de bienes. Es decir, los bienes inmuebles es el objeto del catastro. No puede ser una concesión minera, no puede pues, ser una zona forestal o una zona marina o zona de alguna manera de zona de áreas restringidas en playa. Por eso, esto debe entenderse muy bien. En el caso de España, en el catastro español, el término catastro solamente está supeditado a una sola entidad. Otra entidad no se puede supeditar esta denominación porque para evitar confusiones con respecto a la administración del catastro, ¿no? La Dirección General del Catastro en España es la que regula el tema catastral a nivel nacional dentro del Reino de España. En el caso peruano ha habido toda esta temática de que todas las instituciones se irrogan esta denominación de catastro, lo cual ha creado confusiones, ¿no? En realidad es un solo catastro, el catastro municipal es el que se genera justamente para fines tributarios, fiscales, económicos, ¿no? Datos físicos que también contribuyen al tema del catastro multifinalitario, ¿no? Lo importante es que esta información es una información de alguna manera que tiene que ser necesariamente actualizada, tiene que ser una fotografía o una realidad de alguna manera, de la jurisdicción dentro de un distrito, ¿no? Ese recuento fotográfico, esa realidad tiene que ser recogida en el catastro. Ahora, las definiciones hablan también, ¿no? De este inventario, registro administrativo, ¿no? También hablan de datos vinculados justamente a los predios o bienes inmuebles en una determinada jurisdicción. Eso lo vamos a ver más adelante, porque eso tiene mucha relación con el tema del registro de predios, en el caso peruano, debido a que nuestro sistema catastral está vinculado al registro de predios, ¿no? A diferencia de otros países, ¿no? En otros países tenemos la ley del catastro, la ley del sistema catastral, pero en el caso del Perú, nuestro sistema es Sistema Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios. Quiere decir que el catastro, en caso peruano, termina en el registro, con la vinculación. Es decir, que toda la información catastral tiene que ser vinculada con el registro. Y ese tema, de alguna manera, aún no se lleva a cabo. Por supuesto que hay algunos intentos a través de los procedimientos de saneamiento catastral,
pero son de tipo individual, no son de temas masivos. Ejemplo práctico, últimamente de alguna manera realizado el levantamiento catastral de toda la Victoria, 105.000 unidades catastrales, pero se ha quedado solamente en el plano catastral del levantamiento. La pregunta es, ¿ese plano de 105.000 unidades inmobiliarias va a inscribirse en el registro? ¿Se va a llevar para inscribir al registro para correlacionar las partidas con la información catastral? Y la respuesta va a ser negativa. No se va a hacer. ¿Por qué? Porque eso amerita un procedimiento que aún no se ha creado, que aún no se ha implementado. Si bien es cierto, hay un procedimiento de saneamiento catastral, pero es uno por uno, ese no aplica para estos procedimientos de carácter general. En consecuencia, ahí tenemos una falencia en el sistema catastral que impide la inscripción de toda la información catastral. A diferencia del catastro rural, en el catastro rural sí haces un levantamiento de toda una zona rural, de todas las unidades catastrales, y esas unidades sí se inscriben directamente en el registro. Ahí hay una relación entre el catastro y el registro en el tema rural, pero en el caso urbano no lo hay, no existe esa relación. En consecuencia, el catastro urbano es un sistema de información integral sobre bienes inmuebles. Entonces, el objeto de estudio, el objeto que habla del el derecho catastral, es justamente la definición de bienes inmuebles, todo lo que es inmuebles vinculados al catastro directamente. Y cuando hablamos de inmuebles son predios, no hablamos de inmuebles como concesiones mineras, volvemos a indicar, concesiones forestales, es decir, objetos totalmente diferentes a lo que son bienes inmuebles, ¿no? Entonces, la definición están dadas y recogidas en las diferentes legislaciones a nivel nacional. Esta legislación, en el caso peruano, de alguna manera vincula esta información, de alguna manera vinculada a la realidad existente en campo con el registro de la propiedad, como parte justamente de la normativa existente en el sistema integrado, ¿no? La 28294. Pero el valor agregado es de que esta información esté primero concentrada, es decir, se levante la información catastral y comience de alguna manera su aspecto de movimiento, que esta información se actualice permanentemente. Ese es uno de las características del catastro. Es como una máquina que está en funcionamiento, como un vehículo que está en funcionamiento. El catastro es eso, es funcionamiento, es movimiento. No puede haber un catastro, digamos, inerte, paralizado. Ahí solamente tendríamos información técnica o información legal. No sería un catastro porque el catastro está en continuo movimiento, ya sea cambio de titular, subdivisiones, acumulaciones, inscripción de fábrica y otros actos que van moviendo el tema de la dinámica del catastro. Y eso debe entenderse. Ahora bien, por supuesto que muchos plantean de que el catastro tiene que tener un sistema catastral. En el Perú no tenemos un sistema catastral, no hay un sistema catastral que integre toda la información de los catastros de las diferentes municipalidades. Por supuesto, COFOPRI tiene un GeoYacta, donde hay información de los levantamientos, solamente de levantamiento, no del catastro en general. Es una información histórica, se levantó en su momento desde el 2003 hasta la fecha, pero esa información no se actualiza, está inerte, se ha quedado paralizada en el tiempo. Si mañana existe una subdivisión de un predio, eso automáticamente no se modifica y de alguna manera, se actualiza la información. No tenemos un sistema que permita una actualización. Los intentos de actualización catastral sí están de alguna manera cobrando algunos réditos y sobre todo desarrollos en el tema rural. Ahí han generado un nuevo sistema catastral que es el famoso SCR. El SCR sí está vinculando la información que está produciendo los gobiernos regionales en el tema de predios rústicos y los vinculan directamente en un sistema, ¿no? Toda la información ingresa, supuestamente actualizada, permanentemente controlada por la IGESPAR, por el MIDAGRI, y ahí de alguna manera son los primeros intentos de crear un sistema catastral que realmente funcione de ida y vuelta, ¿no? De que la información que va a generar los gobiernos regionales sea centralizada y después distribuida a los gobiernos regionales. Pero en el tema urbano no tenemos un sistema parecido. Hay intentos de crearlo, sí, pero ya han pasado mucho tiempo desde la creación de la ley del sistema del 2004 y hasta la fecha no tenemos ese gran sistema catastral que nos permita pues identificar y almacenar toda la información. Muy bien. En consecuencia, el punto central del catastro, y así se debe entender para nuestra legislación, es el predio, es ese bien inmueble que tiene características jurídicas, fiscales, económicas y
de alguna manera físicas, tiene características de este tipo. Ese predio es una identificación y para hacer catastro dentro de la conceptualización de alguna manera de nuestra legislación, la 28294, encierra el concepto de bienes inmuebles. Y vuelvo a repetir, no encierra un concepto general de lo que es un catastro o un catálogo, ¿no? De información de concesiones mineras, el catastro minero, ¿no? Siempre se escuchaba el catastro minero, sí, pues, pero en realidad es una base gráfica de concesiones mineras, no es un catastro, porque el catastro, en su conceptualización doctrinaria, habla del predio, predio como existencia, y la concesión minera no genera un derecho de propiedad, genera una capa temática encima del derecho de propiedad que es el predio. Entonces, ahí hay toda una discusión con respecto a los alcances que debería tener justamente el concepto de catastro para evitar confusiones con respecto a las competencias con respecto a otras entidades. Lo que sí podemos tener es capas temáticas que ayuden, filtros de control para poder hacer análisis espaciales con respecto a toda la información que están manejando las otras entidades del Estado. Eso sí podemos hacer, pero son capas temáticas, no es un catastro, porque catastro es único relacionado siempre al catastro municipal. En consecuencia, tenemos aspectos físicos del catastro, aspectos jurídicos con respecto al tema de la propiedad, aspecto fiscal con respecto a la tributación, ¿no? A la fiscalidad y aspectos de carácter económico con respecto a los valores del suelo, ¿no? Un predio catastral bien ubicado en una determinada avenida o una zona tiene mayor valor que un predio ubicado en una zona periférica o en zonas altas donde existen zonas de riesgo, ¿no? Entonces, los aspectos principales vinculados al tema del catastro juegan un papel importante dentro justamente de la administración y lo que se llama gestión catastral. Por eso es importante de alguna manera su identificación y reconocimiento dentro de este proceso catastral. Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestro marco jurídico actual con respecto al catastro urbano? La ley 28294 es nuestro marco jurídico, dada en 2004. Su reglamento, el Decreto Supremo 005-2006 JUS, regula todas las etapas del procedimiento catastral, entre ellos el tema de levantamiento y el tema de la actualización catastral. Además, este procedimiento vincula toda la información catastral con el registro de predios. Por esa razón que esta ley 28294 es la ley del sistema integrado de catastro y su vinculación con el registro de predios. Entonces, tiene que haber necesariamente para concluir con un catastro esa vinculación. Pero la ley habla de una vinculación masiva. No existe una vinculación masiva en el caso urbano. Sí hay intentos individuales de inscripción de CUC, sí, se viene haciendo este procedimiento ante el registro de predios, ¿no? Cualquier usuario solicita su CUC y pide la inscripción del CUC en el registro para vincular su información catastral con la información registral. Pero es una información lote por lote, no es un tema masivo, es decir, no es una inscripción masiva de todo un levantamiento catastral, levantamos digamos, 50.000 unidades catastrales y automáticamente le escribimos en registro. No existe ese procedimiento aún, ¿no? Es materia justamente de discusión y de análisis para ver cómo se podría motivar una inscripción masiva de todo lo que es la información catastral. Ahora bien, el catastro urbano municipal está de alguna manera vinculada a la ley 27972, que es la ley orgánica municipal, y es complementada con la 28294. Todos, de alguna manera, las entidades catastrales y las entidades generadoras de catastro se tienen que alinear a esta norma, la 28294 y el Decreto Supremo 05-2006 JUS, que es su reglamento. Entonces, todos los proyectos ejecutados catastrales de levantamiento y de actualización catastral están vinculados justamente a esta ley y a las normas especiales de la ley 28294, ¿no? Todos los proyectos catastrales ejecutados por los gobiernos locales. Ese es el primer punto de partida. Un segundo momento son los proyectos ejecutados a través de convenios, donde COFOPRI con las municipalidades participan en forma conjunta para levantar información catastral. Y eso lo ha venido haciendo COFOPRI desde el año 2003, celebrando convenios para levantamiento de información, pero solamente, vuelvo a repetir, actividades de levantamiento de información y actualización.
Por ejemplo, el último levantamiento que se ha hecho es en La Victoria, levantamiento catastral de 105.000 unidades, y la última actualización fue en el distrito de Chosica, ¿no? De Lurigancho-Chosica, que fue lo último que se hizo en actualización catastral. Pero de alguna manera la limitante acá es de que COFOPRI realiza levantamiento de información y debería continuar la municipalidad con esta actividad. ¿Qué quiere decir? Solicitar los CUC, declarar zona catastrada, aprobarlo por la Secretaría Técnica y después realizar la vinculación de esta información catastral con el registro. Bueno, esos pasos aún no se han llevado a cabo. Muchas municipalidades no han llegado a declararse como zonas catastradas, no hay la capacidad operativa para hacer la vinculación con el registro de predios. Entonces, estamos frente a un tema de un catastro limitado, un catastro parcial, no está completo. Porque como hemos dicho, para que esté completo un catastro, necesariamente necesita su vinculación con el registro de predios. Entonces, el trabajo de COFOPRI, dentro de este marco de la 3711, está vinculado a convenios de cooperación. Entonces, una pregunta que siempre se genera, ¿COFOPRI puede hacer catastro directamente? No. ¿Catastro municipal? No. Puede ser otro tipo de catastros que se ha creado y ese catastro está vinculado al decreto legislativo 1365. En ese caso estamos hablando del catastro urbano nacional, el CUN, que es diferente al catastro municipal. Es un catastro supuestamente de mayor envergadura, con mayores capas temáticas, con mayor información. Entonces, en ese catastro, COFOPRI participa también para ejecutar estos procesos directamente con el ministerio o también a través de convenios entre COFOPRI, el ministerio y las municipalidades. Pero es un catastro mucho más amplio, con mayor información que permite generar lo que se llama el catastro nacional. Por supuesto que el tema del catastro fiscal, ha salido una norma especial para el catastro fiscal, vinculado justamente a las competencias del MEF, ¿no? Del Ministerio de Economía y Finanzas, para elaborar el famoso catastro fiscal, ¿no? Que de alguna manera con otras funciones y características diferentes al catastro municipal. Muy bien, entonces, las actividades catastrales, las principales que tenemos contempladas dentro de la ley y el reglamento, están vinculadas al levantamiento catastral, al mantenimiento catastral y a la actualización catastral. El levantamiento catastral es de oficio, ¿no? Lo hace la propia entidad, ya sea directamente la municipal o con convenio con COFOPRI. Es masivo y es gratuito. Ahí el administrado no tiene que pagar nada. En el mantenimiento catastral puede ser de oficio o a pedido de parte. Es individual, lote por lote, y es oneroso, tiene que pagar el administrador. Y en la actualización catastral es también de oficio, es masivo y gratuito. Entonces, la oportunidad donde el administrado participa en forma activa a pedido de parte, generalmente es en el mantenimiento catastral. Una situación donde el predio ha cambiado sus características físicas, económicas o jurídicas, entonces el administrado solicita la actualización en el catastro. Esto mucho se ve en el catastro rural, en el urbano a través de los servicios que presta la propia municipalidad. Muy bien. Y el tipo de alteraciones que pueden darse en estos predios para, de alguna manera, realizar el tema del mantenimiento son las modificaciones de carácter físico del predio con respecto a los usos, áreas, linderos, perímetros o edificaciones. Estas características varían. Puede haberse levantado, digamos, hace 10 años polígonos un catastro, ese catastro ya cambió. ¿Por qué? Ha cambiado el tema de coordenadas. Antes se realizaban con puntos de control geodésico totalmente diferentes, utilizaban las coordenadas UTM-PSAT y ahora son WG. Ha habido movimientos de alguna manera con respecto a los puntos de control geodésico por el tema de sismos, etcétera, ¿no? Entonces puede haber una modificación con respecto a linderos, áreas, perímetros que también pueden de alguna manera modificarse al momento de consolidarse los predios. Entonces, todas esas alteraciones pueden ser materia de una actualización catastral o el tema de mantenimiento catastral. Jurídicas, cuando hay transferencia de titularidad, cambio de titularidad u otros titulares en copropiedad, ¿no? Y económicas, el valor del suelo. Es decir, las personas pagan el autovalúo, hay un valor determinado al suelo, pero cuando ese suelo produce de alguna manera un valor, un cambio radical en el valor debido a las infraestructuras, al tema de la construcción de vías o infraestructura, digamos, de carácter comercial, automáticamente los valores del suelo aumentan, ¿no? Entonces son las características económicas que deben ser variadas. Muy bien. Entonces, tenemos todo el marco jurídico concentrado en la 28294, la ley que crea el Sistema Nacional
de catastro y su vinculación con el registro de predios. Nunca hay que perder esa última parte, su vinculación con el registro de predios. Tenemos la modificación de la ley 28294 a través del decreto legislativo 1282, el decreto supremo 05-2006 JUS, que es el reglamento de la ley de la 28294, la modificación del reglamento a través del decreto supremo 05-2018 JUS, la resolución número 04-2022, Sistema Nacional de Catastro del Perú, Consejo Nacional de Catastro, del Manual de Levantamiento Catastral y la modificación del formato instructivo de la ficha catastral urbana. Esta ficha ha sido variada, ¿no? La ficha catastral urbana individual y la ficha catastral rural, las que fueron variadas en el 2020. Muy bien. Paralelamente al tema del sistema integrado, este sistema que vemos acá con su ley y su propia ficha, ¿no? Con 109, digamos, rubros, eh, se ha creado de alguna manera una unidad ejecutora, ¿no? Con un préstamo del BIP para ejecutar catastro en estas zonas, ¿no? En la zona de Piura, Chiclayo, Lambayeque y de Lima, ¿no? Como provincias y departamentos donde se va a desarrollar todo este proceso catastral, ¿no? Para lo cual se ha aprobado una nueva ficha. Esta nueva ficha tiene menos parámetros que la anterior, justamente solamente para estas actividades relacionadas a la unidad ejecutora 3, ¿no? Entonces se está realizando un catastro focalizado con unas características especiales, no la del sistema integrado, sino con características especiales para realizar un levantamiento de alguna manera del famoso catastro mínimo para efectos de llevar adelante este proyecto. Muy bien. Ahora, ¿cómo se empieza el tema del catastral? ¿No? A través de la ley del sistema especifica el tema de la generación de la información catastral, ¿no? La generación de esta información del catastro se desarrolla en una serie de etapas, ¿no? La primera etapa es la evaluación de la información catastral existente. Entonces, el equipo técnico que va a realizar este catastro, ya sea la municipalidad directamente con su personal o en convenio con COFOPRI, va a realizar una evaluación de toda la información, ¿no? Va a haber una evaluación de la información existente en la municipalidad con respecto a la información catastral. Después, va a realizar un levantamiento de la información gráfica y alfanumérica del sector o de la zona catastral donde va a trabajar, va a hacer un control geodésico, puntos de control geodésico para poder definir los planos catastrales que van a generar toda la información catastral y que van a ingresar al sistema. Se va a elaborar la cartografía base, la cartografía catastral, para el inicio de las actividades de levantamiento de información. Se va a codificar y numerar todo el tema de las manzanas, lotes y vías para efecto de contar justamente con información para bajada a campo y ya con toda esta información técnica se generan los equipos para que vayan a campo y comiencen a medir cada uno de los lotes y a empadronar a cada una de las personas. Por supuesto que en este empadronamiento se solicita mucho el tema de la presencia o la participación del propietario o poseedor del lote, porque eso amerita pues que permitan el ingreso dentro de la vivienda y poder tomar todos los datos físicos necesarios para este levantamiento, ¿no? Entonces, y además deberá este titular firmar la ficha catastral que se está adjuntando todos los datos con respecto a la ficha individual, la ficha de copropiedad, la ficha de bienes comunes, etcétera, ¿no? Ahora, todo este levantamiento conlleva a elaboración de dos tipos de información. Una información digamos, contenida en la ficha, que es una información alfanumérica, y una información gráfica del levantamiento del lote. Por supuesto que cada brigada o cada equipo que va a campo va a levantar de alguna manera la información catastral contemplada en un plano, donde está el lote dentro de la manzana, con una ubicación y una definición, una codificación, y también la ficha catastral que responde justamente a la realidad de todos los datos que se van a ingresar a esta base de datos, ¿no? Se procesa la información, se hace un procesamiento de toda la información recogida, gráfica y alfanumérica, se asignan los códigos únicos catastrales una vez concluido de alguna manera este proceso de edición y elaboración del plano catastral, se van a asignar códigos únicos catastrales donde la entidad catastral, en este caso la entidad generada de catastro, solicita a la Secretaría Técnica la entrega de estos códigos únicos catastrales. ¿Para qué? Para que ellos lo puedan asignar a cada una de las unidades catastrales definidas en este levantamiento catastral.
después de haber conseguido todos los códigos únicos catastrales y asignado a cada una de las unidades catastrales, se realiza la exposición pública de la información catastral del plano, ¿no? En la municipalidad, en los puntos de alguna manera de mayor concurrencia de la población, y se publica este plazo por 20 días calendarios, ¿no? Dentro de este plazo, las personas que vean que su predio, su lote o su unidad inmobiliaria tenga alguna alteración o no concuerde con el levantamiento, podrán de alguna manera solicitar la corrección respectiva, presentar sus observaciones o las correcciones necesarias para que lo realice el ente formalizado, en este caso el ente catastral, el ente generador de catastro. Terminado este plazo, automáticamente se realiza la remisión de esa información del plano y de toda la información gráfica y alfanumérica a la Secretaría del Sistema para que en un plazo de 30 días calendario realice la aprobación de la información catastral y sobre todo pues indicar para que sea declarada como zona catastral. Ahora, una vez ya realizada la publicación, aprobada como zona catastrada y validada por la Secretaría Técnica, esta información se tiene que vincular con el registro de predios, ¿no? ¿A través de qué? Del CUC como identificador único que se vincula con las partidas registrales y con el levantamiento catastral, con cada uno de las unidades catastrales se vincula con la partida registral a través del vinculador común que es el CUC, el Código Único Catastral. Entonces, esta, digamos, actividad tiene que estar muy bien coordinada entre la información registral y la información catastral para que se puedan vincular. Si no hay esa exactitud de vinculación, lamentablemente va a quedar el catastro solamente en un tema de aprobación, declaración de zona catastrada, pero no va a haber una vinculación con el registro de predios porque faltaría una acción de saneamiento para poder completar el esquema del catastro hasta su vinculación con el registro de predios. Por esa razón, indicamos de que todos los catastros levantados de todas las entidades, estamos hablando de todas las municipalidades que tienen catastro, no han llegado a completar esta vinculación de la totalidad de sus predios o unidades catastrales debido a esa falta de ese procedimiento de saneamiento masivo que les permita vincular esta información con el registro. Muy bien. Entonces, las etapas de este levantamiento catastral que estamos viendo están dadas de alguna manera por etapas ya muy definidas. Los equipos técnicos de COFOPRI o de las municipalidades que participan en este levantamiento catastral, ya sea la firma del convenio, van a realizar una serie de etapas ya definidas, ¿no? Dentro del proceso. La primera etapa es la caracterización, es ir a campo, identificar cuántas unidades catastrales existen en una zona, en un sector, para poder potenciar cuánto personal se va a necesitar, cuántos equipos, y hacer de alguna manera una especie de definición de todos los insumos, personal, presupuestos y equipos que vamos a necesitar para realizar el levantamiento catastral. Entonces, es una cuantificación de predios, de unidades catastrales y también del tema de gestión para saber qué necesito para hacer mi levantamiento o actualización catastral. Después de esta parte de caracterización, habiendo identificado el universo de los lotes que vamos a levantar, se hace la promoción y difusión, una parte muy importante de comunicación a esos sectores que vamos a levantar, comunicando, informando de que vamos a hacer el catastro, de que no es un tema de un catastro para cobrar más impuestos, sino es un catastro para desarrollo, para justamente actualizar toda la información. Por eso que la parte de promoción y difusión es muy importante para tener de alguna manera los accesos y el respaldo de la población para que participe en el catastro. Lo contrario, si no hay esa colaboración o participación, lo que vamos a hacer es un catastro, pero de externos, solamente del lote hacia afuera, y no vamos a poder ingresar al interior para tomar los datos importantes que necesita para llenar la ficha catastral. En consecuencia, la promoción y difusión es una de las partes importantes de todo un proceso catastral. Ahí se define justamente la participación de la población, de los propietarios y poseedores de lotes en unidades catastrales para poder integrarlos dentro del catastro. Una vez realizada la promoción y difusión, se hace la georreferenciación de puntos de control. Se utiliza equipos geodésicos para ir a campo y colocar los puntos de control necesarios para el levantamiento posteriormente de los planos catastrales. Entonces, es una labor donde estos puntos tienen que estar georreferenciados a la red nacional, validados por el IGN,
que permitan darle exactitud a nuestro levantamiento. Después de este proceso de georreferenciación, entramos al tema del levantamiento topográfico. El levantamiento topográfico, que es un método directo de, digamos, definir el plano catastral a través de este equipo de topografía, pero también hay opciones de utilizar el tema de las ortofotos, ¿no? Fotos aéreas u otra metodología, pero metodologías paralelas. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo, lo que generalmente hizo COFOPRI en el tema de levantamiento de información en campo para la cartografía? Utilizó el tema de la metodología directa de levantamiento topográfico, de alguna manera vinculado o de alguna manera complementado con el tema de la utilización de las imágenes de dron, ¿no? Utilizó el dron y utilizó también el levantamiento topográfico, ¿no? En este caso las estaciones totales, para complementar la información catastral, para la elaboración del plano catastral que se va a utilizar en el levantamiento. Bueno, una vez realizado todo este trabajo, se elaboran los planos y esos planos van a servir de base para iniciar la labor de empadronamiento, linderación y tomas fotográficas en el predio. El empadronamiento, saben, es el llenado de la ficha catastral, de todas las fichas catastrales, donde es importante la participación del titular, del propietario del predio, ¿no? Además de la firma en el documento, también es importante verificar justamente internamente todos los componentes al interior de la vivienda, ¿no? Por eso es importante su participación. La linderación, la medición del predio, ¿no? Con la mayor exactitud posible para poder, de alguna manera, con esta información técnica, elaborar los planos catastrales. Y y las fotografías o las tomas fotográficas de la vivienda para poder también insertarlas al sistema, ¿no? Entonces tenemos empadronamiento, linderación y tomas fotográficas en un solo momento, en la parte técnica, en campo. Verificación de los componentes urbanos. Otro grupo, independientemente a los emparonadores, a los que están haciendo la medición de lotes, también va a campo en forma paralela. Ellos se van a ver el tema de levantar todo lo que son componentes urbanos, los postes, buzones, todo lo que es componente urbano. Hay otro equipo que viene realizando esta actividad. Igualmente, levantando la información, plasmándolo en el plano, porque eso debe estar también contenido en el plano catastral. Entonces, son dos equipos totalmente diferentes, los que van para componentes urbanos y los que van para el tema de levantamiento de lotes por el tema de la linderación. Una vez terminada esta información de campo, va a un tema de control de calidad de información en campo. Por supuesto, esto está a cargo de los supervisores. Primero están las brigadas de trabajo que van a campo y su superior jerárquico son los supervisores. Estos supervisores van a verificar el control de toda la información, para lo cual tendrán a la vista los folders por manzanas, donde van a hacer la verificación de cada una de las fichas, la parte de alguna manera de la documentación conjunta con respecto a la titularidad cuando han hecho el empadronamiento, el tema del plano levantado en campo, si concuerda con el tema de la edición, hacen un control. A veces, como es mucha información, la hacen en forma aleatoria, pero ya depende de la experiencia de este control de calidad o el supervisor para poder de alguna manera realizar esta labor. Por supuesto, en algunos proyectos catastrales tenemos al supervisor y al otro ingeniero o arquitecto de control de calidad, que es diferente la persona, pero en otros proyectos con menor presupuesto, el supervisor hace la suerte también de un ingeniero de control de calidad, pero tiene que haber un control de calidad de la información que se levanta en campo, necesariamente para darle de alguna manera una mejor calidad al producto que se está procesando. Una vez hecho el control de calidad, pasa a edición gráfica, toda la información recogida en campo, levantada en la linderación con la topografía, el complemento a las imágenes, sirve para hacer la edición gráfica, ¿no? El editor, él es encargado de elaborar el plano catastral con toda la información. Se hace también otro control de calidad de la base gráfica, de todo lo que he levantado para que las manzanas concuerden. Es decir, cerramos manzanas, concuerdan la información, se cierran los polígonos y si tenemos de alguna manera un cierre de manzanas ya adecuado a lo levantado en campo. En forma paralela a este trabajo de gráfico, de edición y control de calidad de la base gráfica, también se llena, se extrae las fichas del folder y se comienza a digitar estas fichas catastrales en el sistema. Hay un sistema de fichas, entonces se comienza a digitar toda la información técnica vinculada al levantamiento catastral, ¿no? La parte técnica de las fichas de copropiedad, cotitularidad, ¿no? Y otros elementos que se ha detectado en el momento de ir a campo.
Se hace también el control de calidad de la base alfanumérica, de las fichas, como parte del proceso, y al final la información alfanumérica y la gráfica se vinculan para dar el tema de la validación. Es la vinculación donde las dos informaciones concuerdan, una con respecto a la otra. Existe una vinculación para poder validarla e ingresarla al sistema. Se mira la información catastral, por supuesto se hace la validación en la consistencia para que esa información sea migrada al sistema, al sistema de información catastral, y posteriormente se emite el informe técnico final, ¿no? De que se ha concluido con el tema del levantamiento. Solamente esta parte es la etapa de levantamiento catastral. Todavía la información no ha sido publicada, no se han asignado CUC, ni ha ido al registro para inscribir el tema de los códigos únicos catastrales. Solamente estas son las etapas de levantamiento catastral. En consecuencia, estas etapas de levantamiento catastral, que parte primero de una planeamiento general, el levantamiento de información cartográfica, el levantamiento de información catastral, que es la parte de campo, y el procesamiento de la información catastral, que es ya la elaboración de planos, tiene todo un proceso que de alguna manera va de la mano justamente con estas actividades que hemos recordado. Ahora bien, en el tema del primer planeamiento general, el punto uno del planeamiento general, va a estar vinculado a la implementación, caracterización urbana, que es el famoso diagnóstico en campo, y la promoción y difusión, para comunicar a la población de que se va a hacer este levantamiento catastral. En el levantamiento de información cartográfica tenemos los métodos directos o indirectos, ¿no? Generalmente para utilizar el tema de elaborar este plano, esta cartografía base, que va a permitir utilizar los medios para ir a campo y levantar la información directamente en el lote, ¿no? Se hace el tema ya cuando se va a ir al levantamiento catastral, realizar propiamente el levantamiento, se hace el volanteo, comunicando a la población que esté presente y que participe, se empadrona, se hace la linderación o medición de los lotes, el control de calidad en campo. Y finalmente se hace la edición gráfica, la digitalización, la validación y la migración de la información al sistema. Entonces, esta información tiene que estar concentrada en la base de datos catastrales, toda la información gráfica y alfanumérica, ¿no? Que permita de alguna manera a futuro extraer esta información y migrarla a un sistema catastral que aún no se tiene. Es decir, no hay un sistema catastral. El GeoYacta es un visor, no es un sistema catastral, ¿no? Porque el sistema catastral te permitiría actualizar la información. Esta no, se conserva, es un repositorio, la base de datos catastral es un repositorio de información, ¿no? Como si fuera una biblioteca. No es de alguna manera un sistema interoperable de ida y vuelta de información con las municipalidades. Consecuencia, este proceso de alguna manera va vinculado netamente al tema del levantamiento catastral. Ahora, este tema del catastro, y sobre todo para tener una idea clara de todo el proceso catastral que indica la ley del sistema, va vinculada justamente desde el inicio de actividades cuando se toma competencia. ¿Cómo se inicia un levantamiento o una decisión de un levantamiento catastral? De dos maneras. Uno, cuando la municipalidad toma digamos, la decisión de hacer un levantamiento catastral en una zona, o dos, cuando toma la decisión de que participe o realice este levantamiento con COFOPRI, para lo cual la municipalidad presenta una solicitud a COFOPRI adjuntando un acuerdo de consejo indicando el interés de poder hacer un levantamiento en forma conjunta con COFOPRI. Generalmente, para realizar estos levantamientos tiene que haber un presupuesto. La municipalidad asigna un presupuesto y COFOPRI, si cuenta con el presupuesto, también asigna un presupuesto para que se realice en conjunto el tema de el levantamiento catastral. En el mismo convenio se establece hasta qué punto llega COFOPRI, o solamente llega hasta el levantamiento, o puede también ceder esa competencia para el tema de solicitar los CUC, incorporarlos y declarar como zona catastral. Depende de alguna manera de la amplitud o el alcance del convenio para llegar a mayor rango o mayor extensión con respecto al catastro. Pero en una visión general del tema catastral, debemos entender que las formas de inicio, ya sea por voluntad de la propia municipalidad de hacerlo directamente o a través del convenio con COFOPRI, parte de esa decisión, es el inicio del catastro. Se hace una evaluación de la información, ¿no? COFOPRI, si hay un convenio, realiza una evaluación de la información catastral. Puede ser que hace 10 años o 15 años se realizó un catastro en una municipalidad determinada. De Anco, por ejemplo, la municipalidad distrital de Anco realizó un catastro hace 15 años. Esa información sirve, claro, ya se desfasó, ya ha quedado
en el tiempo desfasada, porque el catastro urbano se desactualiza casi un 10% anual. Prácticamente en 5 años ya el 50% de la información catastral ya está desactualizada. Entonces, esa información se evalúa, se toma, se recopila para efecto de utilizarla en los procesos de levantamiento catastral. Después de la evaluación de la información catastral, pasamos al levantamiento de la información catastral. Hacemos levantamiento. ¿Cuándo se hace actualización catastral? Cuando ya ha habido levantamiento y este levantamiento ha pasado más o menos 3 a 4 años. Entonces, ahí se hace una actualización. Pero si ha pasado más de este tiempo y no ha sido declarada como zona catastrada, ahí no se puede hacer el tema de la actualización catastral. Entonces, acá solamente si es una información de un levantamiento antiguo, se tendrá que hacer otro nuevo levantamiento catastral. Y así lo indica la norma, se hace un levantamiento de información gráfica y alfanumérica, empezando por la geodesia, la elaboración de la cartografía, ¿con qué? Con estación total, con el tema de las restituciones fotogramétricas, ¿no? Utilizando las estaciones totales, se codifica las manzanas, los lotes y se enumeran, y posteriormente, ya teniendo ese plano base, se hace la linderación y empadronamiento en campo. Manzana por manzana se asigna a una brigada especializada quien va a realizar este proceso de levantamiento, lote por lote, predio por predio, unidad catastral por unidad catastral. Entonces, la linderación y el empadronamiento son las acciones de campo directa que se vincula el equipo técnico, la brigada conformada por un técnico y un asistente, quien van a llenar las fichas catastrales y van a medir los lotes, para lo cual van a elaborar un plano, digamos un plano base, de la manzana y los lotes que estén realizando el empadronamiento. Entonces, se le da un producto, que es el levantamiento de las manzanas, con la mayor exactitud posible y con el recojo de información complementaria para poder insertarla en la ficha catastral. Se hace el procesamiento de la información y posteriormente se hace la migración. Una vez levantado el lote, esta información ya de alguna manera gráfica y alfanumérica, inmediatamente se pasa a la siguiente etapa, que es la asignación del CUC, ¿no? Se solicita, una vez ya realizado este tema de la exposición pública de la información catastral, con los CUC, por supuesto, ya asignados por el ente formalizador, lo ha solicitado a la Secretaría Técnica y se ha puesto en cada lote los CUC. Se hace la exposición pública de la información en la municipalidad por 20 días. Si no hay oposición, todo quedaría validado dentro del tema levantado catastralmente y se hace la declaración de zona catastrada. ¿Quién lo hace? La propia municipalidad. Esa declaración, de alguna manera, da pie de que la municipalidad ha declarado una determinada zona o parte de un distrito como zona catastrada. Posteriormente, toda esa información es remitida a la Secretaría Técnica para su revisión y control, y si da lo que emitirá, en este caso COFOPRI, una resolución indicando que la validación de toda la información catastral. Hasta ahí, de alguna manera, termina la labor, de alguna manera, de validar toda la información catastral. Ahora viene el tema de vincular toda esta información levantada con el registro. Se hace la vinculación del catastro con el registro, para lo cual tiene que haber concordancia entre la información catastral y la registral. Y ahí es donde viene todo el inconveniente. Se tiene que este equipo de la municipalidad o COFOPRI tiene que hacer una reconstrucción de la base de propiedades o de los predios de propiedad para poder enlazarlos con las unidades catastrales que van a vincular con los CUP. Una vez realizada esa reconstrucción gráfica de los predios de propiedad, se vincula esa información con el registro y aparecen los CUP inscritos en cada partida. Y aplicando, si en el caso exista errores, ya sea en área, medidas o linderos, se aplica el saneamiento catastral registral para corregir ciertos errores mínimos dentro de estos lotes, si hubiera de alguna manera lotes independizados. Pero, como hemos dicho, estos temas de corrección son de carácter individual, no hay un procedimiento masivo que me permita de alguna manera solucionar toda esta temática y problemática del catastro a nivel nacional. Muy bien, entonces, dentro de este esquema y del catastro, debemos informar o debemos indicar de que cada municipalidad organiza su estructura catastral, su estructura de el funcionamiento catastral, conforme justamente a una organización interna.
Este proceso, en el caso de convenios con COFOPRI, en caso de realizarse convenios de cooperación con COFOPRI para el levantamiento catastral de una determinada zona en un distrito, parte de un esquema también que COFOPRI ha elaborado y seleccionado para efecto de replicarlo en todos los esquemas de colaboración o cooperación entre COFOPRI y las municipalidades. Hemos dicho que para que COFOPRI participe en el catastro urbano municipal es necesario la suscripción o firma de convenio, un convenio específico donde indica las obligaciones de COFOPRI y las obligaciones de la municipalidad. Entonces, este esquema que pueden percibir es un esquema netamente de COFOPRI en las actividades o en el desarrollo de todos los proyectos catastrales que ha ejecutado conjuntamente con las municipalidades. Hay un director de proyecto, hay un coordinador jefe del proyecto, un supervisor de levantamiento catastral y un técnico responsable de la tema de la integración catastral. Se utiliza también el tema de verificar si utilizamos el método directo de levantamiento o el método indirecto de levantamiento catastral, para lo cual siempre hay asistencia técnica en cada una de estas metodologías, porque estas dos metodologías son aceptadas dentro del manual de levantamiento catastral aprobado en la ley de sistema. Y además hay en el tema de gráfico y alfanumérico, hay un responsable alfanumérico, el responsable de digitalización, un responsable técnico de planos y hay un técnico también en lo que es validación, ¿no? Todo este aparato o este esquema de trabajo en el caso de Cofopri parte justamente de digamos, de definir exactamente en la gestión cada una de las actividades y etapas que se deben cumplir al interior, ¿no? Eso es una organización mínima que se vino realizando a través de los convenios, donde dentro de los equipos técnicos de COFOPRI para el tema de levantamiento catastral también habían abogados que participaban en la elaboración de resoluciones, notificaciones, verificaciones de las partidas registrales, los estudios de propiedad, porque era importante definir esta capa temática adicional que es el tema de la base de propiedades, que es un insumo adicional al tema de catastro para poder vincular esa información catastral con el registro. Entonces, toda esta, de alguna manera, experiencia volcada en los procesos de formalización han llevado en sí una respuesta por parte de las municipalidades de solicitarle a COFOPRI siempre el tema de levantamiento catastral de la información en campo en forma conjunta. Actualmente, COFOPRI recibe solicitudes del tema para realizar el levantamiento catastral a nivel nacional, pero lamentablemente no se cuenta con el presupuesto necesario. Antes se contaba con una asignación presupuestal que ha permitido levantar pues casi medio millón de unidades catastrales, pero a la fecha ya no cuenta con el presupuesto, motivo por el cual si se quiere hacer un levantamiento catastral, la municipalidad tendrá que contar con el presupuesto necesario para poderlo hacer. Entonces, muchos de estos aspectos que estamos tocando es parte del día a día. Y ahora, como punto de comentario en el tema del catastro, ya hemos visto el levantamiento catastral, la parte de la vinculación después del levantamiento del tema de la asignación de cubo, el tema de la publicación del plano y la aprobación de área catastrada y posteriormente la validación de COFOPRI de esa zona catastrada, conllevan a una vinculación con el registro, situación que hasta la fecha no se ha hecho, ¿no? Y es donde va el comentario. Para concluir o llevar adelante todo este proceso catastral de la ley 28294 es necesario modificaciones normativas y modificaciones normativas que permiten al ente generador de catastro utilizar otros mecanismos masivos de regularización de propiedad. ¿Para qué? Para que en un solo esquema, en un solo proceso, digamos, hemos levantado 30.000 unidades, esas 30.000 unidades se puedan adecuar al registro a través de procedimientos especiales. Estamos hablando del tema de la prescripción adquisitiva, trato sucesivo, independización, desmembración, declaración de abandono. Todos los procedimientos que existen para el tema de saneamiento físico legal deben ser utilizados en forma masivas para que todos estos 30.000 unidades catastrales se puedan inscribir y vincular al registro. Caso contrario, puede ocurrir en muchas jurisdicciones casos muy emblemáticos. Por ejemplo, tenemos un distrito, se hizo el levantamiento catastral del distrito y se quiere vincular toda esta información
en el registro, pero resulta de que casi un 60% del distrito se encuentra superpuesto sobre una comunidad campesina. Entonces la pregunta es, ¿cómo vinculo la información catastral de unidades catastrales con una partida de una comunidad campesina inscrita? Entonces, ahí hay toda una problemática de que ahí lo que se debería aplicar previamente, antes de realizar la vinculación, es un saneamiento integral de toda esa zona. Saneamiento que nos va a permitir independizar cada uno de los predios. Y ese es uno de los factores importantes para vincular la información catastral con la registral. Producto que lo hace o que lo desarrolla, en este caso, la parte rural, en este caso el catastro rural, que sí tiene una vertiente de utilizar mecanismos de formalización con el catastro, ¿no? Ahí se vincula así el catastro con la formalización para que el producto final se inscriba en registros públicos. Pero en el caso urbano no hay. En el caso urbano es netamente levantamiento de información, pero no hay un, digamos, un aspecto o etapa que permita solucionar los problemas de la propiedad, ¿no? Puedo tener en una manzana catastral 40 predios y esos predios estar sobre una propiedad, digamos, privada. Tranquilamente, si aplico un procedimiento masivo de prescripción sobre toda la manzana, podrían estas personas adquirir su derecho de propiedad individual y después vincular su información catastral con esta partida nueva que se ha generado producto de una prescripción adquisitiva. O en todo caso, en otros casos, ¿no? Tienen una manzana de 40 lotes y resulta que toda la manzana le pertenecía a un propietario privado inscrito, señor José Torres, inscrito en un tomo 5, fojas 10. Y ese predio tiene esa manzana 10.000 metros cuadrados. Y resulta de que este señor Torres vendió a cada uno de los poseedores o las personas que están en posesión parte de su lote con contratos o escrituras públicas. Esas personas son propietarias, pero no están independizadas. Entonces, ahí falta una acción de saneamiento masiva a través de lo que se llama tracto sucesivo. Se soluciona el tema de las independizaciones, se independizan los predios y ahí estaría apto para inscribir el tema de Cook en ese nuevo predio, en esa unidad catastral, porque ya concordaría la parte de la independización con el lote levantado en campo. No hay una concordancia entre los dos lotes para poder vincularlos en el registro de predios, así, teniendo como correlato el Cook. Entonces, todas estas problemáticas que estamos señalando, indicando dentro del proceso catastral son importantes conocerlo, porque es la nueva visión que se tiene del catastro. El catastro no puede quedar en un tema teórico, no, de que, mira, hemos avanzado solamente hasta el levantamiento, a declaración de zona catastral y ahí dejamos, y no llegamos a vincularlo con el registro. No, hemos creado o hemos implementado o hemos aprobado una norma que indica la 28294 su vinculación con el registro de predio. Esa vinculación tiene que darse, porque es el punto final del proceso catastral en el caso peruano. Si mañana se cambia la norma y solamente el levantamiento catastral terminará con el tema de declaración de área catastrada, por fin habremos terminado un catastro, pero es un catastro de carácter netamente municipal, no un catastro registral, como vinculado al registro. Eso depende, de alguna manera, volvemos al caso, de la casuística y de la operatividad que esté llevando a cabo las entidades catastrales. Son decisiones que se tienen que tomar para efecto de integrar esta información. Y el segundo aspecto que estamos viendo dentro de este proceso es el tema de la base gráfica registral vinculada a un sistema catastral que no se tiene. Si bien es cierto, hay una base gráfica registral que lo tiene SUNAR, pero un sistema catastral no lo tenemos. Tenemos un visor, un aplicativo que guarda la información, pero que no la actualiza. Si mañana una municipalidad que ha realizado catastro hace una modificación física del predio, inscribe una fábrica y automáticamente se genera más unidades inmobiliarias, eso no se refleja en el GeoYacta, no se refleja, no hay una actualización de alguna manera continua del proceso, dejando en el histórico toda la información y ya ha pasado muchos años, esa información queda desfasada. Ese catastro que he levantado hace 8 años prácticamente ya no me sirve porque tendría que hacer un nuevo levantamiento de información. Nuevo levantamiento que me va a costar, que voy a invertir dinero, voy a invertir tiempo y sobre todo voy a volver a levantarlo en el 2024 y la pregunta que siempre
Está pendiente. ¿Dónde guardo la información y dónde se actualizaría la información? Y la respuesta siempre es en la propia municipalidad. Y si la municipalidad no tiene la capacidad operativa de poder generar un sistema y actualizar la información, prácticamente vamos a quedar justamente con una limitante o una limitación en el catastro urbano. Y esos son los grandes problemas que se tienen que debatir justamente en estos foros académicos con respecto pues a esa visión que se quiere del catastro, a esa, de alguna manera, a ese desarrollo que se quiere del catastro en el Perú. En otros países el catastro funciona muy bien, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en España, funciona muy bien el catastro. La información se actualiza permanentemente. Si una persona, digamos, está en Madrid y desde Barcelona quiere ver su predio catastral, cómo está, automáticamente lo puede ver por internet. Si se ha cambiado de titular, si se ha movido, si tiene alguna modificación con respecto o algún, digamos, alguna acotación tributaria. Lo puede ver directamente a través de la red. En caso peruano, no podemos ver esa información, aún siendo titulares del predio. Tenemos que ir a la municipalidad a solicitar una información y a veces esta información es errada, porque ha pasado muchos casos de que sobre un mismo predio, existen varios titulares, varios códigos catastrales. A una persona se le cobra un impuesto predial y sobre el mismo predio se le cobran a tres personas más. ¿Cómo puede existir un sistema catastral que publicite una información totalmente errada? Ahora, tenemos predios que tienen una información a través del tema tributario por un área y vamos a campo y tiene un área totalmente diferente. Vemos que las realidades cambian, no se actualizan y eso produce justamente una debilidad del catastro. Y lo que estamos buscando futuro es que se entiendan las problemáticas existentes con respecto a la administración y a la gestión del catastro y se busque soluciones efectivas. Mientras no exista un sistema catastral nacional que pueda de alguna manera actualizar la información, vamos a seguir justamente con estos problemas con respecto a la administración y gestión del catastro. Muy bien, esta es la ficha catastral individual que se llena justamente cuando se va a campo y los equipos técnicos comienzan a completar toda la información y de alguna manera toda esta información reflejada en la ficha catastral ingresada a un sistema, al igual que el tema planimétrico, el tema de la planimetría levantada también en campo, necesariamente y como conclusión final necesariamente necesita un sistema donde custodiarla, guardarla, responderla y sobre todo distribuirla a nivel nacional para que en realidad el catastro que es dinámico y en continuo movimiento cobre esa existencia práctica y sobre todo sea viable y sea útil dentro de una gestión municipal o una gestión dentro de cualquier entidad del Estado. Bueno, señores, hasta acá hemos terminado la presentación del catastro urbano municipal y bueno, les agradezco por su participación y muchas gracias y hasta la próxima ocasión.